En Ecuador hay personas que viven con menos de $2 al día. La pandemia ha generado más pobreza y desempleo. UNICEF plantea una millonaria inversión estatal en un país en crisis económica. ¿Los bonos del gobierno son una solución? Este año en América Latina, la pobreza tocará las puertas de 230 millones de personas, es decir, 2 de cada 3 habitantes de la región. El coronavirus aceleró este fenómeno que, según la CEPAL, nos pondría de vuelta en los duros años 80. Y Ecuador no es la excepción, pues la emergencia sanitaria llegó cuando el país ya reflejaba un deterioro del empleo y el desfalco de sus arcas fiscales. Por eso, en el programa de hoy hablaremos de las medidas urgentes que se deben tomar para evitar que este problema se nos salga de las manos, afectando sobre todo a la población infantil. ¿Qué están pensando nuestros candidatos presidenciales? Pues de eso vamos a hablar hoy en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Joaquín González Alemán, representante de UNICEF en el Ecuador; Carla Morales, activista social guayaquileña, dirige la Fundación CARE; y Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA y articulista de Diario El Comercio. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy veremos por qué el frenazo económico que vive el país por la crisis del coronavirus quizás no muestre aún lo más grave, que es la pobreza, que ya se dispara en todas sus latitudes, mientras el mundo no sabe con certeza cuándo terminará la enfermedad e iniciará una recuperación sostenida. Claudia Roura nos habla del lado más dramático de la pandemia. Así lucen las zonas más pobres del Ecuador. En casas de caña y zinc las familias viven sin alcantarillado y agua potable. Las personas de Llanet Toral o el Canal de la Muerte en Guayaquil se levantan cada día sin saber si podrán comer. Luis Espinosa tiene 34 años y una enfermedad crónica. Debe hacerse diálisis varias veces a la semana, por lo que no puede trabajar. Recibe el bono de desarrollo humano para mantener a su familia y a veces vende caramelos en la calle cuando su cuerpo tiene energía. Ya no trabajo. El gobierno por ahí me da un bono, pero igual usted sabe que un bono casi no nos alcanza. Su esposa, Yesenia Peña, dice que les alcanza para comprar 1 libra de pollo o carne, a veces un tomate, para alimentar a sus 2 hijos. Sí, pasamos la noche, me acostaba con agua aromática, nos acostamos y los chicos se acuestan sin comer a veces. Pero la pobreza no es solo no tener para comer, sino también que los niños no puedan ir a la escuela. Que viene más la pobreza, los chicos, que una cosa, otras cosas, a veces vayan a caer enfermos y no vayamos a tener para los medicamentos. Como esta familia, son miles las que viven en situación de vulnerabilidad y son las más afectadas las que tienen niños. Según UNICEF, la pobreza en estos hogares crecerá del 8,1 al 12%, pero las cifras podrían ser aún más desalentadoras en términos generales. Según las proyecciones del Banco Mundial, para finales de este año, la pobreza podría crecer hasta en un 35% y la pobreza extrema en un 15%. En Azuay, en la parroquia Pacha, Gladys Bolívar y sus 3 hijos viven en una casa de apenas 3 por 5 metros cuadrados. Bolívar Quispi tiene 26 años y Gladys Zarango 22. Ambos se quedaron sin trabajo apenas inició la cuarentena en Ecuador y desde ese momento toda su vida se complicó. Tengo a mis 3 hijos que uno tiene que ver la manera de cómo traerles un pan de cada día a ellos. Intentaron poner un negocio, pero no progresó por falta de recursos. Aplicaron para el bono de desarrollo humano y les negaron. Ahora viven de trabajos eventuales y de la caridad de personas que les entregan raciones alimenticias en la zona. Mientras sus hijos a veces se acuestan sin probar alimentos. O sea, uno se piensa de ver por esta economía que estamos pasando el futuro de nuestros hijos. De ver que, o sea, con el tiempo ellos no pasen lo mismo que nosotros, darle un mejor futuro, algo que nosotros no pudimos tener para poderles darles a ellos. Bien, son historias complicadas, lamentables. Carla Morales, buenos días. Usted hace activismo desde el año 2016. ¿Cuánto ha sentido o apalpado que se ha empobrecido el país desde el terremoto en Manabí y Esmeraldas y ahora con la pandemia? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Y efectivamente,
La pobreza es algo que se visibiliza más a partir de emergencias, a partir de desastres, pero si tomamos en cuenta incluso las cifras de finales del 2019, la pobreza va en aumento, no hablemos después de enfrentar la crisis sanitaria. Definitivamente es una factura pendiente y sobre todo algo que también tenemos que considerar. No hablamos únicamente del número o del volumen de ingresos que tenga una familia, hablamos también de la accesibilidad a salud, a educación. Esos también son medidores de pobreza multidimensionales, pero que inciden. Pero en ese sentido, el retroceso ahora es exclusivamente porque perdí mi trabajo y no tengo dinero, es decir, una pobreza crítica, o debemos discutir el tema de la pobreza de manera integral, es decir, que los niños no estén yendo a la escuela o que se hayan retirado de la universidad o que estés perdiendo tu trabajo y puedas hacer desempleo, ganas algo, pero subsistes. Me refiero a que debemos de medir la pobreza o de sacar las cifras reales de la pobreza considerando todos los indicadores. Tradicionalmente, nuestro Instituto de Estadísticas y Censos, o habitualmente, se enfoca en los ingresos, pero también tenemos que considerar el acceso a educación, salud, vivienda, alimentos. Recordemos que somos un país productivo, agrícola. Eso no significa que todas las familias tienen comida en la mesa. Allí viene el enfoque de la accesibilidad. En nuestro país, y UNICEF lo podrá asegurar más adelante, en nuestro país el problema no es únicamente cuánta plata ingresa la familia, es que cómo accedo a alimentos cuando, si bien hay la producción, yo no estoy en esa capacidad de hacerlo, sea por razones de ubicación, de distancias, de ingresos, o de que efectivamente el sistema no me ha incluido en la consideración de los números y de las personas afectadas. Muy bien. Joaquín González Alemán, ¿cuán grave es el diagnóstico que organizaciones como UNICEF, CEPAL, Banco Mundial, hacen del empobrecimiento nacional este momento en Ecuador? Bueno, la pobreza, tal como nosotros la concebimos, que también, como acaba de decir Carla, la vemos de manera multidimensional. ¿Por qué? Porque la pobreza tiene que medirse también en términos de lo que es el acceso a los derechos. Nosotros hablamos de pobreza multidimensional, nos referimos a qué acceso tienen los niños, las niñas, las personas en general, en nuestro caso la pobreza infantil multidimensional, nos referimos a si el niño está yendo al colegio, si el niño está siendo vacunado, si el niño está teniendo acceso a una alimentación, si está desnutrido, si tiene un televisor en casa, si tiene un ordenador, cosa muy importante, por ejemplo, ahora para seguir los estudios. Entonces, esa manera de ver la pobreza, que llamamos nosotros multidimensional, está directamente relacionada con los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. El problema que nosotros vemos ahora con la pandemia es que esta medida se ha incrementado muy considerablemente. ¿Qué porcentajes maneja usted? Estamos hablando de que la pobreza infantil multidimensional ha aumentado en 5 puntos porcentuales, del 43 al 48%. O sea, ¿cuántos niños pobres hay en este momento en el país? Ahora mismo estamos hablando de que la pobreza multidimensional infantil en el país, o de los hogares con niños, es de 3.100.000 niños, afecta a 3.100.000 niños en el país. Estamos hablando de un aumento de 5 puntos porcentuales y la pobreza multidimensional extrema ha subido también 6 puntos porcentuales, del 20 al 26%. Estamos hablando de que 6 de cada 10 niños están en pobreza multidimensional extrema. Esto es muy preocupante porque más allá de los ingresos de las familias estamos hablando de un acceso a una serie de derechos. ¿Y ese acceso se han perdido aún más por la llegada de la pandemia, el coronavirus, falta de empleo, deserción escolar? ¿Cómo entender ese panorama dentro de la pandemia? Efectivamente, es como si hubiera caído un meteorito. Quiero decir, ya antes, como ha mencionado Carla, las cifras de pobreza eran bien preocupantes. El hecho de que haya llegado una pandemia, que haya tenido que confinar a las familias, que los padres y las madres no hayan podido ir a trabajar, que los niños no puedan continuar con el colegio, que los centros de salud no estuvieran vacunando durante un tiempo, pues eso ha hecho que la pobreza se vea afectada y, como digo, a nivel multidimensional. Son acceso a derechos que tienen los niños, las niñas, y hemos visto que el efecto que esto ha tenido sobre las familias con niños es mucho mayor que el que ha tenido sobre las familias sin niños. Vicente Albornoz, ¿es correcto entonces medir este concepto de pobreza multidimensional a la hora de entender lo que está pasando en el Ecuador? A ver, a mí no me convence mucho el nombre. Me parece que uno debería llamarle de otra manera, porque es falencias, no sé si existe el plural de escaseces, pero un nombre así, porque cuando uno habla de pobreza está hablando básicamente de los niveles de ingreso. Es un tema más de confundirse. Ahora, yo sí quisiera aportar un poco a lo que dijo Carla y a lo que dice Joaquín. Si es que uno ve la evolución de la pobreza en el Ecuador, desde que nos dolarizamos, hay como 4 grandes periodos. Inmediatamente después de dolarizarnos, una caída muy rápida de la pobreza.
hasta el 2006 más o menos. Y luego, hasta el 2012, una caída de la pobreza, pero más lenta. Luego un estancamiento de la pobreza, algo ya lo insinuó Carla, y luego, básicamente desde el 2018 por ahí, una recuperación de la pobreza, o sea, un recrudecimiento de la pobreza. Sí, en el mal sentido un avance, ¿no? Un retroceso de la reducción de la pobreza. Y claro, todo indica que con esta pandemia y con todo lo que pasó en la economía con la pandemia, la pobreza tiene que haberse disparado. ¿Por qué cae la pobreza en el país en los últimos 20 años? La pobreza tiende a caer con especial velocidad cuando la economía crece y los precios están bajo control. Por ejemplo, el año 2004 es cuando más cayó la pobreza, medida por ingresos, por el INEC, yo sé, pero es un año en que creció muchísimo la economía y la inflación estaba totalmente bajo control. Entonces, ahí cae la pobreza. ¿Cuándo no cae la pobreza? Bueno, cuando se te dispara la inflación, algo que no nos ha ocurrido mucho, pero cuando la economía no crece. Y si es que se cumplen las preocupantes, pero posiblemente certeras predicciones del Banco Central de que la economía ecuatoriana se va a contraer en 9% este año, y eso en el escenario optimista, lo lógico sería que la pobreza en este año se dispare. Es decir, todos los datos que acaba de darnos Joaquín me parecen casi optimistas. No me sorprendería que la cosa sea todavía más grave que lo que estamos viendo hasta ahora. Bueno, en parte porque no hay datos de diciembre de 2020, porque todavía no llegamos a diciembre de 2020. Pero la pandemia no es la única causa, ¿no? Pero es como que se juntan las dos tormentas, ¿no? Teníamos una economía que se desajustó muchísimo en el periodo 2007-2017 más o menos, en el que gastamos hasta el último centavo, no ahorramos nada, manejamos la economía como que fuéramos a tener un petróleo de $100 para siempre, y hay que ajustar esa economía, y los ajustes son duros, problemáticos, golpean mucho más a los más débiles. ¿Y empobrecen más los ajustes? Los ajustes obviamente empobrecen porque es frenar el crecimiento, ¿no? Entonces eso necesariamente va a generar pobreza. Pero ya teníamos eso, ya estábamos en recesión. El Ecuador ya tenía tres trimestres de caída de su PIB cuando viene la pandemia, cuando viene la cuarentena. O sea, caímos del segundo trimestre del año pasado, el tercero y el cuarto trimestre del año pasado, y el primero de este año caímos. Y encima de eso viene la pandemia. Entonces es lógico, es trágico, pero lógico que la pobreza tiene que dispararse, no hay otra salida. Y bueno, algo, yo sí creo que aquí hay que rescatar un poco, algo de la política social del gobierno puede haber servido. Perfecto. Y vamos a hablar precisamente de esa política social luego de volver de este corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Enseguida regresamos con más de este análisis. Ecuador bajo la línea de la pobreza, y hablaremos sobre los bonos que entrega el gobierno para combatirla. No se desconecte. El reciente informe sobre pobreza en Ecuador elaborado por UNICEF plantea a la sociedad y a sus gobernantes un compromiso de largo aliento para combatirla. Su estudio se enfoca en el concepto de pobreza multidimensional, que analiza las carencias de una persona por sus bajos ingresos, su condición laboral, acceso a la educación, salud y también las condiciones de vivienda. Las 3.2 millones de personas que según UNICEF entraron en la pobreza y pobreza extrema por la pandemia de coronavirus marcan un peligroso retroceso para el país. Pues según el INEC, la pobreza multidimensional bajó del 51,5% al 38% entre el 2009 y 2019, para luego trepar al 43% en este año. Y la pobreza extrema, que cayó del 28,6% al 17% en 10 años. Hoy está en el 21,7%. Esta situación para UNICEF es muy compleja porque cree que el país retrocederá 30 años en su objetivo de erradicar la pobreza en niños y adolescentes, ya que estima un 21% de deserción escolar y un 10% más de chicos que no puedan ir a la universidad. Además, el trabajo infantil podría dispararse en un 13%. Así que para detener ese impacto, UNICEF plantea al Estado una inversión de $2.600 millones destinados a una ayuda monetaria de emergencia, atención a la primera infancia, erradicar el trabajo infantil y para ampliar los cupos de educación básica y superior. Esta es una propuesta ambiciosa para las condiciones económicas que vive el Ecuador y quizás no tan fácil de cumplirlas, Claudia. Así es, Carlos. Entre mayo del 2017, cuando Lenín Moreno llegó al poder, y este 30 de septiembre se duplicó el número de personas que reciben un bono social, de 1.054.000 beneficiarios a 2.077.000.
El gobierno empezó con una serie de bonos como el de desarrollo humano, el de adultos mayores y el de personas con discapacidad. Y a estos hoy se suma el bono de protección familiar por COVID. En el 2017 el Estado destinaba 431 millones de dólares a este tipo de ayuda. Hoy esa protección llega a los 733 millones de dólares. Es una cifra mucho menor a la que plantea UNICEF, por lo que cabe preguntarse si es posible una mayor cobertura estatal sostenible. Carlos, continúas con el debate. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Joaquín González Alemán, lo que dice Claudia es cierto. Si apenas podemos lograr haber duplicado en 4 años de 400 a 700 millones, ni siquiera duplicar el acceso de bonos sociales, ¿cómo pensar que se pueden invertir 2.600 millones para sacar al país de la pobreza y sobre todo preocuparnos de los más jóvenes? Bueno, lo que nosotros decimos es que no solamente son bonos, los bonos son una parte de cómo se combate la pobreza, pero también hay el acceso a la educación, también hay el acceso a la inmunización, también hay una mejora de nutrición, hay una serie de factores, por eso es que hablamos de la pobreza multidimensional, porque tenemos que atajar todas esas dimensiones. Un bono es, por supuesto, una ayuda a la familia y es algo muy necesario y es un derecho también, es un derecho a la seguridad social, a la protección social, está en los convenios internacionales. ¿Ya hay dinero que dé el Estado para educación pública, para bienestar social, para salud? ¿Hay que dar más dinero? Sí. Hay que dar 2.600 millones más de lo que se da. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros estamos diciendo que si nosotros no queremos perder a una generación de niños y niñas en este país, tenemos que invertir ahora y tenemos que invertir en todas estas dimensiones que tienen que ver con la pobreza. No solamente podemos dar un bono, sino también tenemos que ocuparnos de que esa mujer embarazada tenga sus controles prenatales, la prevención de la desnutrición infantil, que en el país es alta, es un país de renta media que tiene una tasa de desnutrición crónica infantil que de 0 a 5 años que son 27% de los niños. Pero si el país en este momento tiene tantos aprietos económicos, no va a poder cumplir esa meta, se va a sentir frustrado, hay una idea de frustración frente, necesitamos tanto dinero para sacar la pobreza y no lo vamos a conseguir. Bueno, es que creo que esa inversión se está haciendo ahora por los niños de ahora, pero también para el futuro. El país tiene ahora mismo una posibilidad grande con el acuerdo al que ha llegado con el Fondo Monetario Internacional de destinar estos fondos justamente a estos temas. Se dice uno de los compromisos que tiene el Estado con el Fondo Monetario Internacional es justamente pasar de un 30% de cobertura de los 3 deciles más pobres a un 80% de cobertura, pero eso no es suficiente. Nosotros abogamos porque esa inversión también se haga en educación, también se haga en salud, también se haga en protección contra la violencia. Bien, Vicente Albornoz, ¿el Estado tiene la capacidad técnica y política para tener un plan tan ambicioso como el que plantea UNICEF? Yo creería que sí. A ver, el Ecuador es un país que ha manejado bastante bien el tema de transferencias a los pobres. El bono solidario, el bono de desarrollo humano, el bono de la pobreza, que se llamó así, se creó hace un poco más de 20 años, 21, 22 años. Ha sido una de las más exitosas políticas sociales del Ecuador. ¿Por qué? Porque sí llega a los pobres, así de sencillo, esa es la razón. Está bien enfocado, llega a la gente a la que debe llegar. Voy a poner el ejemplo de lo opuesto, ¿no? Una política que suena tan bien como construir hospitales para mejorar la salud del país. El rato en que se va al hospital de Pedernales, simplemente no llega un centavo a los pobres. Y hay otras políticas dentro del área social, digamos, que tampoco llegan a los más pobres. El bono de desarrollo humano sí llega a los más pobres y el Ecuador tuvo, y creo que es un mérito del gobierno actual, la capacidad de duplicar la gente que recibió bonos y el periodo en que se logró esta duplicación es básicamente desde marzo de este año hasta el mes pasado. Entonces, es algo que se llegó con ayuda directa a la gente que más necesitaba, el momento en que más necesitaba. Pero la UNICEF plantea dar más recursos para educación. El planteamiento de UNICEF me parece interesante. Habría que sentarse a ver los números en detalle, obviamente, pero yo creo Usted maneja los números del fiscales del gobierno. Sí, pero a ver, habría que sentarse a ver, porque de los 2.200 habría que ver cuánto es para educación superior, educación, etcétera. Habría que sentarse a ver los números en detalle, pero en principio sí hay la plata. Pero habría que reducirle a alguna otra área del gasto público. Así de sencillo. Es cuestión de que prioricemos, es cuestión de que digamos qué es más importante para nosotros los ecuatorianos. Los niños de hoy, que son el futuro del país, o, no sé, por ejemplo, el gasto en universidades públicas. ¿Por qué digo el gasto en universidades públicas? Porque a las universidades públicas no llegan los más pobres.
los más pobres no van a los colegios suficientemente buenos como para dar un buen examen, ser bachiller y entrar a las universidades públicas. Entonces, esa es una política necesaria para un país, pero que no está enfocada en ir a los más pobres, o la cantidad de dinero que el gobierno transfiere a los municipios. Ahí hay un montón de dinero que se va en consultoría sin sentido, en viajes, en las juntas provinciales, todo eso. Entonces, retire usted dinero de ahí y póngalo en los niños. A mí me parecería una buena idea y estaría dispuesto a apoyarla en principio. Bien, Carla Morales, ¿y hasta qué punto funciona en esta concepción que tú manejas de una ayuda, de una asistencia a la gente pobre, la ayuda directa del Estado y a las personas en la mitigación de la pobreza? ¿No es mantener un círculo vicioso en donde esa gente no tiene la atención que plantea UNICEF y que lo único que hace es sobrevivir con lo que malo bien le puede dar el Estado? ¿Cómo miras tú de cerca esa realidad? Mira, yo he sido testigo en primera fila de la participación y la cooperación del sector privado para incidir en la reducción de estos números. Yo creo que es importante entender que si bien es una responsabilidad estatal atacar estas necesidades, ¿no? Y enfocarse en reducir pobreza, garantizar acceso desde una perspectiva multidimensional, como conversaba Joaquín también. También es indispensable que tengamos dos cosas claras. Primero, separar lo urgente de lo importante. De cara al COVID, a la recuperación después de esta pandemia, vamos a tener que aceptar que hay desafíos del siglo XXI que estamos enfrentando, pero también necesidades insatisfechas que son propias del siglo XIX y del siglo XX. Es decir, nosotros ahora estamos hablando de causas que parecen muy globalizadas en razón a cómo va el resto del mundo, pero también somos un país que no tiene acceso a agua en muchísimas regiones, que no tiene acceso a educación en muchísimas otras, que la zona rural es la que sufre más cuando empezamos a hablar del incremento de los índices de pobreza. Y adicionalmente a esta perspectiva tenemos que considerar también la responsabilidad ciudadana desde el sector privado, desde los ciudadanos. Podemos generar alianzas, esas alianzas público-privadas que son tan famosas en materia de producción, de comercio y de construcción, propiamente dicho, también las podemos llevar hacia los temas trascendentales como son salud, educación, vivienda y alimentación. Existen proyectos que pueden garantizar sostenibilidad y pueden involucrar a lo privado. ¿A qué me refiero con esto? A que quizás esos 2.600 millones no necesariamente van a tener que salir del Estado. Se puede generar incentivos desde la parte tributaria, desde la parte económica, para que el sector privado se involucre en la causa e incida directamente, especialmente en las comunidades donde crece. Hacer un ejercicio práctico. Si esta fábrica o este sector comercial está prácticamente controlado, manejado por una empresa en particular, entonces involucrarla con un proyecto que le exija responsabilidad social respecto de la comunidad, pero que también le brinde otro tipo de incentivos. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Siga este debate en nuestras redes sociales. Enseguida volvemos con más de este análisis. Ecuador bajo la línea de la pobreza. Seguimos en Políticamente Correcto. Joaquín González Alemán, líderes políticos de América Latina, como la propia alcaldesa de Bogotá, dicen que este es el momento en que la región debe reforzar toda su política de bonos sociales para generar condición de equidad en la población. ¿Eso es cierto? Sí, yo estoy de acuerdo que es una forma de generar equidad, pero no es suficiente. Como decía antes, a mí me parece que la inversión social, una parte, claro, puede ir a los bonos, pero otra parte tiene que ir a mejorar la educación, a mejorar la salud, a mejorar la nutrición de las madres, de los niños. Entonces, los bonos son una forma de llegar a las familias. Para eso hay que tener también registros sociales muy potentes, hay que tener registros sociales muy buenos. Una de las condiciones también del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con Ecuador es justamente eso, es actualizar el registro social. Ahora mismo sabíamos que había ya muchas personas pobres antes de la pandemia, ahora con la pandemia sabemos que va a haber mucho más. ¿Cómo llegamos a esas familias que no estaban originalmente en el registro social y que sin embargo ahora son pobres? Tenemos que poder llegar con una actualización del registro social. Perfecto. Pero ahí, Vicente Albornoz, ¿hasta qué punto todas estas políticas que se plantean derivan en un asistencialismo en donde terminan los estados teniendo presos a un cúmulo de gente que recibe bonos? Eso por un lado. Y por otro, ¿hasta qué punto lo que decía Carla en el bloque anterior, que me parece que es importante involucrar no solo al Estado, sino al sector privado en hacer que la causa común sea derrotar la pobreza a través de lo que ellos saben hacer, crear condiciones productivas para mejorar el acceso al empleo, por ejemplo? A ver, yo debería ser más objetivo, pero la verdad me encanta el bono de desarrollo humano porque, como decía, creo que llega a la gente que debe llegar. Y yo no creo que crea un asistencialismo. A ver, ¿cómo es la mejor manera? ¿Quién es la persona que más sabe qué es lo que necesita un niño?
¿quién es la persona que más sabe qué leche toma, qué galletas come, qué pan le gusta? Ya. La mamá, pues. ¿Por qué vamos a hacer que el gobierno le entregue eso si podemos hacer que la mamá decida? Y yo estoy convencido que, que el 99% de las madres van a ser 1000 veces mejores en atender a sus hijos que cualquier funcionario público. Sí, probablemente hay alguna mamá ahí excepcional que no sea muy buena, pero el 99% de las mamás va a dar una mejor atención al niño de lo que le daría un funcionario público. Y entregarle plata a la mamá termina siendo muy bueno para el niño. De acuerdo, pero a lo que me refiero es que han pasado 22 años desde que se inauguró el Bono de Desarrollo Humano y el país sigue dependiendo de ese Bono de Desarrollo Humano para mantener unas condiciones elementales cuando la idea es llegar a superar esa realidad y no tener que seguir dando esos bonos. La pregunta es cómo estaríamos sin esos bonos. ¿Cuántos niños no se hubieran educado en el año 2003, 2004, 2005 si no hubiera esos bonos? Pero no hubiéramos podido pensar en que hubiera sido mejor que el país supere esas condiciones de pobreza y ya no tener que recurrir a esos bonos. Eso sería el escenario perfecto, el escenario ideal. ¿Y por qué no se dio eso? A ver, no se dio, bueno, yo creo que hubo las políticas sociales erradas desde el año 2007 en adelante, se gastó muchísimo dinero en temas de salud, de nutrición, y no mejoramos la nutrición infantil. Seguimos teniendo una infancia bastante desnutrida en comparación con países de niveles de ingresos comparables. Tampoco el Bono de Desarrollo Humano ha sido del todo efectivo. No, pero es que, a ver, es que ahí lo que uno hubo fue el resto de las políticas no fueron las adecuadas, pero que el bono es útil, el bono es totalmente útil. Y sobre lo que dice Carla, yo sería un poquito menos optimista en ese tema de involucrar al sector privado, sobre todo si es que hay que darle incentivos tributarios. Porque tenemos que tener muy claro, el gobierno no tiene un centavo. Y ahorita si es que no llega un montón de plata del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial, de la CAF, no cerramos el año, así de sencillo. Pero entonces tampoco se va a poder cumplir lo que dice. Sí, pero eso implica sacar de otros lados, ¿no? Pero lo que voy yo, si es que damos incentivos tributarios, si bajamos los impuestos que pagarían las empresas, va a haber todavía menos plata. Eso puede complicar el tema. Así que yo en eso, en involucrar al sector privado me parecería ideal. O sea, lo básico que uno puede esperar del sector productivo es que tenga un poquito más de conciencia social, pero de ahí a darles incentivos tributarios hay un paso importante. Carla, ¿cuánta mano de obra está desperdiciada en todas estas zonas amplias, pobres del país por falta de empleo? Lo que tú has podido ver, o sea, decir cuánto capital humano está ahí sin poder acceder a un trabajo digno y a cambiar este círculo vicioso a la pobreza. Miles de personas, si no son cientos de miles de personas, Carlos. Y eso efectivamente después de la pandemia, durante la pandemia se incrementó porque hubo un montón de despidos que llegaron producto de la crisis. Pero también es importante dimensionar que esa capacidad, esa preparación o esa tecnificación que necesita la población, especialmente en zonas rurales, que son las que más sufren de pobreza, y en esto quiero insistir, porque en la zona urbana y lo urbano marginal lo vemos más de cerca, pero lo rural es mucho más grave. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de diciembre del 2019, que la pobreza subió en un 0.2, el INEC probablemente te va a decir que no es un número que llame la atención. Así es. Pero si ese 0.2 lo trasladas a la pobreza, estamos hablando de un 67 a un 71%, con corte a diciembre de 2019. Son casi 2 puntos y algo que sí afectan en la zona rural, que no tiene acceso en este sistema multidimensional de análisis a educación, salud, vivienda. Es ahí donde yo también creo que hay un desafío de parte del Estado en mejorar la tecnificación y la capacitación. Pero me parece importante lo que tú no me reportas, Carla, porque tú dices una cosa, o sea, hay gente que ha perdido su empleo y que se ha vuelto pobre y que quizás tenga unas competencias para poder recuperar su régimen de vida con un empleo, pero hay otra gente que está totalmente excluida de los sistemas educativos y de la posibilidad de tecnificarse. Entonces, a esas personas no solo que necesitan un bono monetario como el que defiende Vicente Albornoz, sino también la posibilidad de que llegue una educación clave que les permita a ellos salir adelante con un negocio propio. Así es. No solo eso, Carlos, también con educación básica, porque escuchaba bien a Vicente y yo también aplaudo sobre todo la estructura logística que tienen los bonos de desarrollo para levantar información y poder llegar a los pobres. Pero no estoy tan segura de que el 99% de las madres pobres estén conscientes de lo más conveniente en tema nutricional para sus hijos, porque entonces las tasas de nutrición también se vieran un poco afectadas, porque si bien una madre quiere darle lo mejor a su hijo, también tenemos que reconocer que una madre sin educación no tiene claro qué es lo mejor para su hijo y cree que un agua de panela es mucho mejor que cualquier otro alimento que nutricionalmente tiene mucho mejor alcance o impacto en la salud de su hijo. Entonces tampoco podemos decir que un funcionario público sabe más,
pero sí podemos asumir desde lo público la responsabilidad de educar con programas nutricionales eficientes que garanticen entonces que esa mamá que recibe el bono tenga el conocimiento necesario para poder saber qué comprar, qué dieta armar, especialmente en esa primera infancia de 0 a 5 años. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Los candidatos a la presidencia de la República hablan de erradicar la pobreza y generar empleo. Luego del corte analizaremos cuál de las propuestas puede ser la más viable. No se desconecte. Revisamos los planes de gobierno de 11 candidatos presidenciales para ver cuáles son sus propuestas para combatir la pobreza, encontrando 4 enfoques. Guillermo Lasso y Lucio Gutiérrez plantean una amplia inversión privada en todo el país para generar la mayor cantidad de empleos de calidad. Incluso Lasso considera que esa inversión debe ser prioritaria en el sector rural. Gustavo Larrea e Isidro Romero hablan de reactivar la producción agropecuaria, el turismo y la construcción, para incorporar a los habitantes en esas microcadenas que les genere recursos. César Montúfar y Guillermo Celi, también Javier Hervas, consideran que el Estado debe generar incentivos al sector productivo para construir más empleos. Hervas propone estabilidad tributaria para las empresas. Celi y Montúfar programas de generación de plazas de trabajo. Este último candidato además cree fortalecer un sistema de inclusión social que reduzca la pobreza. También están los candidatos con una visión más asistencialista. Juan Fernando Velasco plantea ampliar la cobertura del bono de desarrollo humano y tener una base de datos para el acceso a programas de empleo y salud. Jimena Peña y Andrés Arauz reivindican el papel del Estado en la inversión pública para reactivar la economía y los programas sociales. Y finalmente está Yacu Pérez, quien plantea una renta básica universal financiada por los que más tienen y más ganan. ¿Cuál de ellos tiene la receta políticamente correcta para combatir la pobreza? Carlos. Bien, Vicente Albornoz, ¿hay una receta políticamente correcta para combatir la pobreza en la agenda de los candidatos, como hemos visto? Bueno, cada agenda creo que refleja lo que cada uno de ellos prioriza, ¿no? A ver, yo creo que la pobreza se la derrota solamente a largo plazo con un país que crezca y una economía que genere empleos. Solo para dar un dato, a mayo de este año, mayo-junio de este año, el INE calcula que había 6,5 millones de personas o desempleadas o con empleos no adecuados. ¿Eso ya es pobre? ¿Ser pobre es eso? No necesariamente. Muy posible. Okay. Depende del tamaño de la familia de cada uno de sus empleados, pero posiblemente estaban muy cerca de la pobreza. Pero el punto es, eso es el desperdicio, los recursos humanos no utilizados, ¿no? Entonces, estamos hablando de 6,5 millones de personas, es un montón en este país. En algo mejora los datos de septiembre, pero igual siguen siendo terribles, ¿no? Entonces, la pobreza la vamos a derrotar en el largo plazo solamente con crecimiento económico. Pero a mí lo que me preocupa es que muchas respuestas, no solo de los candidatos, sino más bien de la discusión general, es que frente a eso lo que tenemos que hacer es dar bonos. O sea, hablar los bonos como para mitigar los problemas actuales, pero no sé si estamos pensando en dar un paso adicional que permita derrotar la pobreza con educación y con productividad. La pobreza únicamente la derrotaremos creciendo, con una economía que crezca, que cree mucho empleo. ¿Los bonos para qué sirven? Los bonos sirven para sobrevivir ahorita, por Dios, o sea... Pero vivimos 20 años sobreviviendo con los bonos. Pero es que en esos 20 años hubo un periodo en que se hizo todo al revés en la política social. El periodo del 2007 al 2017 se hizo todo mal. Pero y además se manejó mal la macroeconomía. Y uno dice, ¿de qué me interesa la macroeconomía? No, pues cuando hay una crisis macroeconómica, la pobreza explota, ¿no? Nada como el año 99 para recordarnos de eso. Mal manejada la economía, la pobreza no es que sube un poquito, sube bastante, no, simplemente se dispara. Entonces, la pobreza la derrotaremos solamente creciendo, creando empleo, pero hasta tanto no vamos a dejar que los niños de hoy, hasta que los papás de aquí a 10 años consigan empleo, los niños van a estar mal. No, bajo ningún concepto. Pero no hay el peligro de que estos bonos se sigan postergando y no se haga lo correcto, lo que es fortalecer la economía. Es que lo uno no excluye a lo otro. Se puede tener un país que esté creciendo y además un país en el que hay un poco más de paz social, porque hay bonos que llegan a los más pobres, es un país que puede crecer más. A ver, si es que en el Ecuador no existiera el bono solidario, el bono de desarrollo humano que existe hoy, habría mucho menos paz social. Exactamente. Y estaríamos creciendo todavía menos. Entonces, uno puede juntar las dos cosas. Se puede tener una política social que se preocupe por atender a lo que Carla definía como lo urgente.
No vamos a dejar que los niños no se alimenten ahora porque vamos a crecer en el año 2030. Entonces hay que atacar eso y al mismo tiempo hay que tener una política, pero no es el tema un poco de este programa, una política de crecimiento económico. Y eso es clave, porque esa es la única manera en el largo plazo de ganarle a la pobreza. Perfecto. Carla Morales, ¿y cree que es positivo que en el país haya una renta básica universal como una propuesta de campaña para ampliar la cobertura, que por un lado amplíe la cobertura del bono de desarrollo humano, pero que sea una solución para enfrentar la pobreza más allá de medidas de productividad? Mira, yo creo que a partir de reducir el apoyo y el crecimiento y las tasas de pobreza, reducirlas propiamente dichas, solamente confiados en el impacto de un bono, no vamos a lograr nada. Yo creo que sí tiene que haber una decisión colectiva respecto de cómo reducir las tasas de pobreza, pero que no es exclusivamente económica. Ahí discrepo un poco con Vicente. Yo creo que también tiene que ver el sistema educativo. Nosotros cuando educamos y cuando enseñamos, no solamente en temas nutricionales, sino en temas académicos y en la instrucción en general, también vamos a incidir en la reducción de la pobreza, porque una madre educada salva una generación y así el efecto dominó se multiplica. Si nosotros apuntamos estrictamente a lo económico y a sostener un sistema de bonos que sí es necesario, que es importante y que sí ha llegado a las zonas pobres que debe llegar, pero reducirlo como la única opción, más allá de la productividad y de la generación de empleo, me parece un error. O ampliar el concepto hacia una renta básica universal, por ejemplo. El desafío educativo y ampliar el concepto, entender la perspectiva de la pobreza desde un sistema multidimensional, desde que no es solamente generar ingresos y mejorar el ingreso y el número de personas con acceso a empleo. También es mejorar el número de escuelas, mejorar el número de estudiantes en las escuelas, también es educar en materia nutricional, de comportamiento humano, de interacción, de desarrollo y de diseño participativo. Porque también, ¿qué sabemos nosotros de pobreza si no construimos el diseño de desarrollo con la misma comunidad que la viene padeciendo? Nosotros no podemos ir a imponer una verdad. Nosotros tenemos que construir un objetivo, un resultado de la mano con las comunidades que conocen de primera mano sus necesidades. No hablamos solo de necesidades básicas insatisfechas, hablamos de necesidades multidimensionales, globales, que no se reducen únicamente a lo económico. Perfecto. Joaquín González Alemán, ¿siente usted que el desafío de la pobreza está en la agenda de los políticos y candidatos ecuatorianos? ¿Qué ha podido palpar usted hasta el momento? Bueno, lo que hemos visto es una gran diversidad de opciones, una gran diversidad de ofertas. Yo lo que sí pienso es que el crecimiento económico por sí solo no va a mejorar la pobreza. Por eso es que tenemos que ver la pobreza de una manera multidimensional. Te doy 3 indicadores que son fundamentales para mí, para que creo que el público va a entender. En Ecuador hay un 63% de los niños de 10 años que leen un texto corto y no lo entienden. Eso se llama pobreza de aprendizaje. Tenemos un 48% de los adultos en Ecuador que no han terminado la secundaria y tenemos un 27% de los niños de 0 a 2 años que tienen desnutrición crónica infantil. ¿Qué crecimiento económico es posible cuando tenemos esas cifras? Por eso es que, por ejemplo, Naciones Unidas llama al desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible habla de una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión medioambiental. El problema también es, Joaquín, que los 150.000 universitarios que se gradúan cada año en el Ecuador no tienen acceso a un trabajo. Bueno, puede ser. Entonces, ¿de qué le sirve todas esas competencias si no tienen un país de oportunidades? Bueno, es que eso no se improvisa, empieza desde la muy tierna infancia. Nosotros hablamos de que la mejor inversión es la inversión que se hace en los primeros 1000 días, desde que la madre concibe hasta que da a luz y luego los 2 años siguientes. En esos años se juega el desarrollo del país, se juega, por eso estamos hablando de un 27% de los niños de 0 a 2 años que no tienen desnutrición crónica infantil. Eso es un peso que va a tener que guardar, que va a tener que cargar el país para desarrollarse. Entonces, esa inversión es la que nosotros estamos abogando a hacer. 30 segundos, Vicente. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Joaquín. A ver, necesitamos atacar esto por muchas áreas. Yo creo que a la larga lo único que podemos hacer es crecer. La economía que crezca es la economía que reduce la pobreza, pero para crecer se necesita, entre otras cosas, una población bien alimentada, una población bien educada. Y yo creo que esto que acaba de decir Joaquín es una de esas verdades enormes. En los primeros 2, 3 años de un niño se juega el futuro del país, no del niño, sino del país. Si es que no atendemos bien a los más chiquitos, entonces estamos en serios problemas. Y yo sí creo que deberíamos reenfocar todo hacia darle una inmensa prioridad a los más chiquitos. Porque en esos 3 años se crean un montón de competencias claves, competencias sociales incluso, competencias intelectuales, que le van a dar la capacidad de ser una persona que llegue a la universidad y estudie algo productivo y el país se beneficie de eso. Bien.
Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Carla Morales, ¿cuáles son las acciones políticamente correctas para combatir la pobreza en estos momentos? Primero, entender que la pobreza la tenemos que analizar o medir desde 3 perspectivas: los ingresos, las necesidades básicas insatisfechas y los temas multidimensionales. Es indispensable que entendamos que ser pobre no se refiere exclusivamente a cuánta plata gano, sino al acceso al ejercicio de derechos y a las garantías o mecanismos que tenemos para poder salir de esa pobreza. Y recordemos, un factor muy importante, Carlos, en el que quiero hacer pie, que recordemos que el embarazo adolescente también incide en multiplicar el número de pobres en el país. Nosotros tenemos cifras que alcanzan los niveles de pandemia en esa materia, y esa es también una factura pendiente porque es un multiplicador de pobres. Vicente Albornoz. A ver, yo creo que es muy importante que los ecuatorianos entendamos que la pobreza la venceremos a largo plazo solo creciendo, pero que una política que incentive el crecimiento de ninguna manera es excluyente de una política que apoye en lo social a los más débiles. Al contrario, una política social bien manejada que mejore las capacidades intelectuales de los niños, que mejore la educación de los niños, que mejore la salud de los niños, va a ser una política que incentive muchísimo el crecimiento. Pero más allá de eso, una política social, incluso mal llamada asistencialista, va a darle paz a un país. Y un país con paz es un país que puede crecer más y crear más empleo y crear más riqueza, que será a la larga la única manera de salir de la pobreza. Joaquín González Alemán, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo creo que lo políticamente correcto es invertir en la niñez, es invertir en el capital humano del país. Es un país maravilloso, Ecuador, un país con una riqueza, una megadiversidad. Tenemos cifras en algunos de los indicadores sociales que atañen a la niñez que son verdaderamente preocupantes y son verdaderamente, justamente ahora con la pandemia, mucho más. Si nosotros queremos que el país crezca de manera sostenible y tengamos en cuenta no solamente el crecimiento económico, sino también lo social y también lo medioambiental, tenemos que prestarle atención, tenemos que invertir en infancia. No hay atajos. Y bien, yo me quedo con el diagnóstico que la CEPAL y UNICEF hacen sobre Ecuador y América Latina. Es decir, que corremos el riesgo de volver a los años 80 de la década perdida y que necesitaríamos 20 años más para combatir la pobreza si no hacemos algo pronto. Esta realidad nos obliga a que como ecuatorianos nos convenzamos de que solamente un Estado austero y con sus finanzas en orden puede aplicar los programas sociales más efectivos para mitigar la pobreza y que la existencia de un aparato productivo robusto es la única garantía para crear empleos de calidad. Ahora que se acerca la campaña electoral, tenemos la oportunidad de exigir a los candidatos posturas responsables que nos permitan soñar en un futuro de crecimiento y equidad, dejando de lado la promesa fácil y el asistencialismo, pues no hay más tiempo que perder este momento. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Nosotros tenemos una nueva cita el siguiente domingo. Usted no se desconecte de la señal de Ecuavisa. Ahora viene esta semana su resumen de Noticias Dominical.